Esta es una entrevista con Su Santidad Sempen Dawa Rinpoche en Dordogne, Francia, la primavera de 1988. Su Santidad Dudjom Rinpoche, 1904-1987, fue la cabeza de la escuela Nyingma del budismo tibetano. Su Santidad Sempen Dawa Rinpoche es el hijo y el sucesor del linaje de Dudjom Rinpoche y fue preparado personalmente por Su Santidad en todos los aspectos de la meditación Vajrayana y en medicina. Su Santidad Sempen Dawa Rinpoche ha fundado la Fundación Internacional Dudjom, ahora llamada Fundación Dudjom Sempen, para llevar a cabo las actividades de su padre. Pregunta: ¿podría hablarnos un poco de sus primeros años y de su formación? Respuesta: nací en Gyeongbu, Tíbet, ahora parte de China, en el año del Tigre de Hierro, en la madrugada del Año Nuevo tibetano. La mañana de mi nacimiento apareció un melocotonero cerca de mi cama. Allí me crié. Fui reconocido como Khenken Tulku, la encarnación del Tulku Pema Yese. Y dado que también fui reconocido como la encarnación del Tulku Taksang, pertenecía también en parte al monasterio de Taksang. Rinpoche, ¿cómo fue usted reconocido? Fui reconocido en parte por Su Santidad el Karmapa. De hecho, es un poco complicado. Lo que sucedió fue que Dudjom Rinpoche no quería que volviera al monasterio de Taksang y le pidió a Su Santidad el Karmapa que me reconociese como Tulku Pema Yese, ya que de hecho así era. Yo era una emanación del Tulku Pema Yese y también de Tulku Taksang. Es una doble emanación que se produce al mismo tiempo. Los motivos de mi padre eran que en esa época, en Taksang, no había mucha armonía entre el lama y los monjes, y todos los lamas de Taksang estaban llevando una vida Su vida no era larga, debido a los problemas en el monasterio. Así pues, mi padre le pidió a Su Santidad el Karmapa que me reconociese como Tulku Pema Yese. Taksang también pertenecía al linaje Nyingma. Tulku Taksang fue un maestro tertón que descubrió muchas enseñanzas. La razón por la que Su Santidad el Karmapa debía de reconocerme era porque él era un árbitro, un mediador. Los monjes del monasterio de Taksang que vinieron a por mí tenían indicaciones muy claras de que yo nacería como hijo de Dudjom Rinpoche, y de mi madre tenían todos los datos. Entonces, de acuerdo con las leyes del Tíbet, si tú pertenecías a un determinado monasterio, debías de ir a ese monasterio, y los padres no tenían el derecho a retener al niño. Así que en mi caso, los monjes de Taksang querían que yo fuese de vuelta a su monasterio. Más tarde, ellos aceptaron que si Su Santidad el Karmapa intervenía y hacía una adivinación, aceptarían su decisión. Así que Su Santidad el Karmapa me reconoció como Tulku Pema Yese y tuvo que reconocer a otro Tulku Taksang en otra localidad. Los tulkus son emanaciones de cuerpo, palabra y mente, así que fue reconocido otro. El Tulku Pema Yese también era Nyingma. De hecho, era una emanación del padre de mi padre, Yampel Norbu,
que murió y se convirtió en el Tulku Pema Yese. Tulku Pema Yese murió y llegué yo. Mi padre diría que ya me había visto cambiar 3 encarnaciones. Mi madre diría que 2, porque ella me tuvo cuando yo era Tulku Pema Yese. Entonces, cuando yo estaba en Tíbet, mi vida fue muy corta, solo 30 y pocos años, después de haber recibido el Rinchen Terso Wang de mi padre. Mi padre dijo que yo había hecho un claro compromiso, diciéndole que yo renacería como su hijo si me concedía esa gracia, pues yo había sido su padre en una vida previa. Mi padre accedió y se estableció así una definitiva comunicación. Cuando fui Tulku Pema Yese, recibí muchas enseñanzas de Rinpoche. Estaba recibiendo del Rinchen Terso de él y durante la transmisión fallecí. Esa es una de las transmisiones Nyingma más importantes. Es la compilación de todos los tertones, la totalidad de las enseñanzas del linaje. Es una transmisión de 7 meses. ¿Y su educación formal después de eso? ¿Fue usted a un monasterio? Yo no fui entregado al monasterio porque era el único hijo de Duyon Rinpoche y mi madre. Además, Rinpoche había tenido una profecía respecto a mi formación, en particular con respecto a dónde debería ser y demás. Fui muy afortunado al poder ir a la India y luego, más tarde, poder venir aquí. Si me hubiesen entregado a un monasterio, creo que todavía estaría en el Tíbet. Mi madre no había tenido todavía ningún hijo varón, sí varias hijas. Así que soy su único hijo. Ahora tengo 2 hermanas. Tuve antes varias hermanas que fallecieron en el parto. Mi madre tiene una visión muy clara. Incluso mi padre le consultaba muchas cosas. Ya en esa época, muchos lamas pedían a mi madre que reconociese tulkus y cosas así. Tiene unas dotes de adivinación muy claras. Así que en su sueño, una dama la visitó y le dio un dorje con 9 puntas envuelto en un pañuelo de seda azul y le dijo: «Guárdalo. Es un terma, será beneficioso para ti». Cuando lo miró, vio que una de las puntas del dorje, bueno, no es que estuviese dañado, pero se movía un poco, no estaba bien sujeto. Y mi madre pensó que un dorje tan precioso, si una de las puntas estaba dañada, estaba un poco preocupada por eso. Simplemente tiene que ser así, pero eso no afecta la pureza del dorje. En esa época, Duyon Rinpoche le dijo a mi madre que yo sería concebido. Mi madre tuvo un sueño en el que yo llegaba a su casa y ella, de algún modo, no quería dejarme pasar. La casa representaba su útero y ella no quería que yo entrase, pero yo conseguí entrar diciéndole que Rinpoche me había dado permiso para quedarme en la casa y que allí debería quedarme. Ella dijo que cuando yo entré en la casa había un séquito de personas diciendo que yo había venido de uno de los campos de Buda. Inmediatamente ella sintió que yo había entrado en su útero y le escribió a mi padre. Rinpoche estaba dando Terso Wang al otro extremo del Tíbet y mi madre estaba en otro sitio. Así que Rinpoche dijo que sí, ese era yo, y así es como sucedió. Mi madre se llama Sanjum Ritsin Wangmu.
¿Estableció ella una conexión entre la punta del dorje que se movía y usted? No, la punta del dorje es mi pierna, porque yo nací con una pierna mal. La indicación de la punta del dorje se refería a mi pierna. Entonces, ¿usted creció con su madre? Yo estaba sobre todo con mi padre y pude así observar cómo vivía mi padre y cómo desarrollaba sus prácticas, y la gente que conocía. En la India fui a una escuela católica y luego a una protestante. Mi madre pensó que era importante que yo aprendiese inglés. Sintió que sería beneficioso. También tuve tutores que Rinpoché eligió y que trabajaban en estrecha colaboración con él. Tuve un tutor especialmente cualificado que se llamaba Lachung Apo, con el que estudié un par de años. Él había estudiado en el monasterio de Mendro Ling y casi llegó a ser el abad del monasterio, pero en vez de eso perdió sus votos. Después de eso se dedicó completamente a prácticas tántricas secretas. Era un maestro muy realizado. ¿Perdió sus votos? Sí, es una etapa de desarrollo en la que él sintió que deseaba trascender el camino monástico y convertirse en un yogi. Él también vivió con una mujer que era una prostituta, aunque de hecho era una dakini. Ella abandonó su cuerpo y desapareció un día sin dejar ningún rastro. Mi tutor estaba relacionado con ella. ¿Tuvo problemas para salir del Tíbet? No hubo ningún problema, porque mi padre se fue para recibir tratamiento médico, por decirlo de algún modo. Nos fuimos bastante antes de la invasión. ¿Tuvo una profecía? Sí, la tuvo, y aconsejó a muchos de sus discípulos que partieran. Ya se había profetizado que el Tíbet sería invadido por China. En nuestro monasterio especialmente hubo muchas señales de las deidades que indicaban que las cosas irían mal. Salió sangre de la boca de las estatuas de muchas deidades protectoras y sus direcciones cambiaron. Giraron hacia el este y entonces todas las adivinaciones indicaban que había que marcharse. Así que nos fuimos. ¿Dónde estaban sus monasterios? El mío estaba en Khumbu y Rinpoché había construido allí uno también. ¿Cuántos años tenía cuando salió del Tíbet? 7 u 8, pero lo recuerdo muy claramente. Por suerte, recuerdo a la madre de Rinpoché antes de abandonar el Tíbet. En esa época yo no tendría más de 2 o 3 años, pero recuerdo que la conocí y que estuve con ella en un restaurante. Hoy en día, ¿practica usted como un monje regente de linaje? Yo soy un practicante laico. Yo me casé una vez anteriormente y luego me separé. Estuve casado con una bhutanesa, pero debido a mi mundo y a las muchas cosas que han sucedido, me separé. Desde entonces he permanecido como estoy. Mi mujer y mis hijos están en Bután todavía. Ahora Rinpoché está casado de nuevo, se casó con Sonam Choki y tiene 2 hijas, Dechen y Seoyan. ¿Es usted el hermano pequeño de Trinle Norbu? Sí, mi madre fue la segunda consorte.
Mi padre se había casado una vez antes y tuvo a Trinle, Norbu y los demás. Ese matrimonio se rompió. Luego, Rinpoché se casó con mi madre, y de esa unión están mis 2 hermanas y yo. Mis hermanas viven en Francia. Rinpoché tuvo la profecía de que debía casarse con mi madre. Para él era muy importante alargar su vida. Verás, normalmente los tertones Nyingma no viven demasiados años a menos que se casen con la consorte adecuada. Mi madre resultó ser la que había sido predicha. Tras el primer matrimonio de mi padre, este no se dedicó a buscar a mi madre. Sucedió que los protectores se involucraron. Uno de los principales protectores de Rinpoché se presentó ante él. El matrimonio de mis padres es algo único. Para prolongar su vida, el protector fue a buscar a la dakini adecuada. Fue personalmente e hizo las conexiones entre la familia de mi madre y él. Él apareció en persona y preguntó por ella, y entonces la conectó con mi padre. Luego apareció en la visión de mi padre y le dijo: «Quédate ahí, la dama adecuada irá a verte ahora». Mi abuelo, el padre de mi madre, estaba fascinado completamente porque se dio cuenta de que era un protector. El visitante era de una familia muy aristocrática y se acercó a entregarle un objeto ritual del monasterio de mi padre, que faltaba del monasterio de mi padre. Esas cosas suceden. Vino en forma física y le dijo a mi abuelo que cierto libro que contenía ciertas transmisiones que él estaba buscando estaba en el monasterio de Dudjom Rinpoché y que nadie más lo tenía. Él dijo que debía ir y pedirle a Dudjom Rinpoché que le diese la transmisión. Él dijo: «Te doy esto como un presente. Debes enviar a tu hija a buscar el libro». Mi abuelo estaba muy sorprendido de que alguien hubiese entrado directamente en su habitación y hablado con él. Llamó a sus guardias y sirvientes, y ellos le dijeron que nadie había entrado en su habitación, que ellos habían estado vigilando la puerta atentamente. Antes había tenido un sueño y fue encajando las piezas. Y así sucedió. Así que si he entendido bien, su padre, su santidad Dudjom Rinpoché, recibió transmisiones de las 4 escuelas del budismo tibetano. Sí, en efecto. ¿Usted también ha recibido transmisiones de las 4 escuelas? No, de momento no estoy recibiendo transmisiones de las 4 escuelas, aunque las recibiré. Será una parte esencial de mi evolución. Ahora he recibido las transmisiones de termas directas de su santidad, que se llama Linaje Tersar o Linaje del Nuevo Tesoro, como llamó Rinpoché a todas las revelaciones que él recibió de Dudjom Limpa, su anterior encarnación. Durante su vida, todos los tesoros que le fueron revelados en un momento de su vida por Guru Rinpoché fueron llamados Nuevo Tesoro. El propio Rinpoché, siendo un tertón, propagó todavía más las enseñanzas de su predecesor. ¿Cuándo vivió Dudjom Limpa? Nació en 1835. Anteriormente, Dudjom Rinpoché había emanado como Dorje Trome, Dudul Rolpa Sal. Emanó 4 veces como 4 diferentes tertones, y el último fue Yese Dorje. En su última emanación
se le conoció como Yidrel Yese Dorje. Es más conocido como Duyon Rinpoche, pero su auténtico nombre era Yidrel Yese Dorje. Duyon Limpa, como Tertón, emanó 4 veces, pero desde el punto de la emanación propiamente dicha, creo que es el 14º. Fue el primer Buda que dio iniciaciones a los 1000 Budas y prometió manifestarse como el último Buda, Mopa Taye. Así que, desde el punto de vista de la emanación, es un linaje muy largo. ¿Existe una preparación especial para los tertones? ¿O simplemente está usted reconocido como tertón? ¿Cómo funciona eso? En estos momentos no estoy reconocido como tertón ni nada. Yo no me proclamo tertón. Depende del momento específico. Si surge el momento, estas transmisiones de la mente sucederán. En ese momento, a uno le llegarán los indicios de las dakinis de sabiduría sobre dónde se encuentra un terma concreto. El terma puede estar en la tierra o en la mente, depende. Hay muchos tipos de terma. Termas del espacio, de la tierra, del agua, del aire y de la mente. ¿Existen prácticas especiales para prepararse para recibir los termas? No hay nada que preparar. Es una profecía y el cumplimiento de la profecía. Depende de que sea el momento adecuado. En ese momento tendrá lugar la revelación. La cualidad, la práctica y el entrenamiento pueden disipar muchos obstáculos y hacer que el camino para la transmisión sea más claro. Uno puede poner todo su esfuerzo en la práctica y entonces uno sería un recipiente más adecuado. Rinpoche, ¿han estado su práctica y su estudio centradas en algún área específica? Mi entrenamiento ha sido el del yoga. Mi especialidad es en el entrenamiento del yoga. Estas son las enseñanzas de Buda y más concretamente son las enseñanzas de Guru Rinpoche. Se refieren a las 3 esencias: la esencia de los canales, la esencia del viento y la esencia de la semilla que se llama Tigli. Desde el punto de vista del yoga, el entrenamiento consiste en aprender cómo llevar la purificación al viento, los canales y la esencia. El corazón de las enseñanzas de los protectores y dakinis, su esencia, está basada en la práctica del yoga. Ese ha sido mi entrenamiento. Es todo un campo de conciencia. Estamos completamente afectados por ello. Tenemos tantos oscurecimientos en los canales, resultado de las enfermedades, oscurecimientos de viento que se manifiestan como alteraciones mentales y oscurecimientos del Tigli que se manifiestan como una degeneración de nuestras células y que hacen que surjan nuestras emociones negativas. Sha es canal, Lung es viento y Tigli es semilla. En su aspecto más burdo es semilla. En su aspecto más sutil es la realización de la mente, relacionada con la claridad y la luminosidad. Así que cuando hablamos de un cuerpo de arco iris y la perfección del Dzogchen, la perfección del Dzogchen viene con la perfección del Sa-Lung, que realza en gran manera la comprensión completa de la conciencia. Es otra esfera de aprendizaje, de entrenamiento. Es importante comprender esto porque en el Tíbet
hay muy pocos practicantes de Tsa Lung. El yoga de la práctica Tsa Lung Tigle es de hecho 3 modos diferentes en los que la mente recibe los 3 kayas. La percepción de los canales aparece como Tsa. El movimiento interno del viento en el que reposa la mente es Lung. Y Tigle penetra el corazón de la profundidad de la realización en sí misma. Es el Nirmanakaya, el Sambhogakaya y el Dharmakaya. Es todo un entrenamiento en sí mismo y lo tenemos en la tradición monástica y también en la laica. En esta tenemos 2 enfoques, que son penetrar a través de alguien y penetrar a través del uno mismo. Puede que exista en otras tradiciones, pero yo diría que en lo más profundo es una enseñanza Nyingma. Trata de la práctica de las dakinis y los termas de la práctica de las dakinis. Eso significa que es la esencia de la realización. Desde el momento del nacimiento ya llevamos oscurecimientos de los canales y de los vientos, simplemente por estar en las circunstancias o el medio equivocados. También puede haber acciones negativas, coincidentales cometidas en el nacimiento que pueden afectar al crecer. Existen ciertas normas de conducta correctas. Desde el momento en el que eres concebido en el útero, depende de cómo tus padres piensen en ti. Hay ciertos recuerdos negativos de su pensamiento a los que tú te puedes aferrar, apegarte y luego no los comprendes. La manera en la que te relacionas con tus padres puede venir directamente de ser atrapado por ese pensamiento. Este es un asunto muy delicado. Algunos de estos sucesos de burda negatividad pueden ser la influencia del karma. Muchas cosas que suceden al mismo tiempo también pueden ser un indicativo de que algo está despertando y puedes así trabajar con ello. Pero hay cosas que pueden ser también accidentales y coincidencias. Quiero decir que si vas por la carretera y te atropella un coche, eso no quiere decir que tu karma era que te atropellase el coche. Es tu negligencia de no mirar a todos los sitios. Definir eso como karma es muy difícil. No podemos llamar karma a todas las cosas que no comprendemos. Desde que estás en el útero y durante el crecimiento, puedes tener oscurecimientos. Digamos que existe una persona negativa y tus padres te han puesto su ropa. Existen un número infinito de oscurecimientos. Llevar la ropa de otra persona puede traerte oscurecimientos. Correr tras cosas profanas puede traer oscurecimientos. La energía negativa de cosas concretas puede traer oscurecimientos. Eso no quiere decir karma, ¿está claro? Tú estás corriendo tras ello. Karma realmente significa la congelación de tus acciones negativas pasadas y de esa congelación no hay modo alguno de escapar. A través de la práctica puedes purificarlo, pero desde cualquier otro punto de vista no hay escapatoria posible. El karma es algo muy serio relacionado con la vida y con la muerte. No es una cosa ligera, cosas que no te van bien o estar un poco enfermo. Eso no es karma. El karma es algo mucho más serio. Cuando el karma se acumula y tú no has pagado tus deudas kármicas, a veces todo puede derrumbarse a la vez.
o puede dispersarse. Depende de tu fuerza psíquica, donde puedes espaciarlo para poder asumirlo, o de tu debilidad, en cuyo caso todo se derrumba a la vez. Básicamente, son deudas kármicas que no han sido pagadas. Han de ser pagadas y hay prácticas como la ofrenda de incienso, prácticas de fuego. Hay muchas prácticas para pagar tus deudas kármicas a seres con y sin forma. No importa, es la acción en sí misma la que ha de ser purificada. En cuanto al karma, desde el punto de vista de Tsa Lung Tigle, entendemos que todas las acciones están engarzadas en el canal meridiano en forma de movimiento sutil. En Tsa Lung Tigle aprendemos a sacarlo hacia afuera, para que pueda ser calentado y purificado por el calor de la sabiduría. Según tengo entendido, Su Santidad Duyun Rinpoche falleció el año pasado en Francia, 1987. Sí, así es. ¿Puede decirnos algo del periodo anterior a su muerte, el paranirvana mismo, y el tiempo que le sigue, el samadhi? Bien, sucedieron muchas cosas extraordinarias, pero en este momento, ya que su cuerpo todavía no ha sido llevado a su destino original, que es Nepal, y no ha sido consagrado en la stupa, pues muchas de estas actividades no pueden mencionarse todavía, porque la actividad no ha sido completada. Debido a ello, cualquier malentendido o proyección que pueda surgir con respecto al puro estado de lo manifestado podría causar confusión y crear un desequilibrio en el modo en que las cosas deberían funcionar. Hasta el momento no se ha desvelado mucho, pero baste decir que puesto que él es uno de los grandes maestros realizados, no hay duda de que se ha mostrado los signos perfectos de realización. De eso no hay duda. Ha afectado a aquellos de nosotros que somos practicantes, los no practicantes e incluso a los médicos que atendieron a Su Santidad Duyun Rinpoche. Todos quedamos conmovidos. Una de las cosas que sucedieron fue que permaneció en meditación durante 14 días. Entró en meditación total. Cambió de postura completamente. Su postura del fallecimiento fue diferente a la postura de meditación. Estaba en la postura de dominar toda la negatividad. Tenía una mano sobre su regazo y la otra hacia atrás. Cuando murió, estaba sentado con las manos al frente, en sus rodillas. Entonces puso su mano en la postura de subyugación y permaneció así 14 días. Creemos que durante ese proceso de meditación se cumplió su aspiración de eliminar básicamente la guerra, la enfermedad, el hambre, cosas que necesitaban ser eliminadas. En ese punto estaba realmente manifestando la fuerza total de los kayas, encerrado en el nirmanakaya, mostrando su brillantez en el sambhogakaya, y en el dharmakaya su mente permanecía inmutable. Eso nos conmovió. Su fallecimiento había sido objeto de predicción. Desde el principio lo dejó muy claro. Manifestó las señales de enfermedad para que tuviésemos menos apego hacia él. Ese es un modo muy hábil para hacernos que le dejásemos abandonar el cuerpo de ese modo. Lo hizo por una compasión total. Desde el punto de vista de la muerte, en el sentido más profundo de ésta,
Su mente se había disuelto, por lo menos unos 2 años antes. Lo que permaneció fue la forma exterior. De ese modo, los que le rodeábamos pudimos seguir trabajando con nuestras emociones. ¿Su cuerpo ha sido preservado? En estos momentos, su cuerpo se ha preservado tal y como está. Es una cosa única y excepcional. En el Tíbet, el cuerpo preservado de un tertón es una cosa muy rara. Y la preservación requiere muchas cualidades para que se mantenga de ese modo. Normalmente es la aspiración. Habiendo fallecido, él deja atrás su cuerpo para que los futuros estudiantes puedan conectar simplemente viéndolo en la stupa. Porque cuando sea colocado en la stupa, su rostro será visible para todos los devotos. ¿Su cuerpo se ha preservado en sal? En estos momentos hemos tomado la precaución de ponerlo en sal para que no haya ninguna humedad y el cuerpo se seque. Pero el aspecto más importante es que la postura del cuerpo es todavía la de meditación, y así está. El cuerpo está en esa postura para beneficio de las futuras generaciones. ¿Y el cuerpo será colocado en la stupa y habrá modo de poderlo ver? Sí, desde luego, su rostro será visible. Parece que será una stupa extraordinaria. Sí, la stupa está siendo construida de acuerdo con nuestras tradiciones. Hay muchos modos de construirla, pero el venerable Chatral Rinpoche, que es uno de los principales maestros, es el que ha estado haciendo la stupa. Es el maestro modelador de la estructura. Eso es lo que ha estado haciendo y ya está lista. Así que habrá una ventana. En la sección de vaso de la stupa, el vaso es circular, de forma cilíndrica. Dentro habrá un cristal y por él podrán mirar los devotos. ¿Y es eso inusual? El cuerpo no se descompone en una situación así. Se mantendrá tal y como está. La cara, la expresión. Como si estuviésemos viendo una foto de su santidad. Exactamente igual, pero no será una foto, será real. Respecto al Kudung de su santidad Duyo Rinpoche en Katmandú. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo para que su cuerpo pueda ser colocado en su altar? Construir una stupa es un enorme trabajo, especialmente allí, porque todo el monasterio está siendo renovado. Se están levantando nuevos edificios. De hecho, hemos demolido los antiguos muros del monasterio y hemos construido un nuevo templo. Así que el nuevo templo, de 3 pisos de alto, es para él. Eso lleva su tiempo. Las pinturas al fresco que están haciendo los mejores artistas de nuestro linaje también llevan su tiempo. Cuando visites el monasterio, verás el enorme trabajo que se ha necesitado. Hasta que el monasterio esté listo, hasta que la stupa esté lista, no llevaremos su cuerpo de vuelta. Es mejor dejarlo donde está, porque en Francia hay muchos practicantes y es una gran bendición tener allí a su santidad. Todavía podemos sentir su presencia. Creemos que aún está allí. Está en Dordogne, en el sur de Francia. Allí es donde tenemos nuestro centro de retiro y también otros centros. Está al lado del centro Kagyu de allí, así que estamos muy cerca. Su padre era la cabeza de toda la escuela Nyingma.
Sí. Y ahora su santidad, Khyentse Rinpoche, es la cabeza de los Nyingmapa. A nivel oficial, el nombramiento ha de venir de su santidad el Dalai Lama. Por lo que sabemos, en nuestro linaje hay muchas cabezas de linajes. Pero creo que por ahora el Dalai Lama no ha nombrado a nadie para que asuma el puesto de cabeza de linaje. Es esencial que los restos mortales de Dugyon Rinpoche sean llevados allí primero y que se pueda completar el ciclo. ¿Es usted el heredero del Dharma de su padre? Sí. ¿Y eso significa que usted ostenta el linaje Tersar? Sí. ¿Dio él transmisiones de los otros linajes que había recibido a otras personas? A quienquiera que quisiera cualquier enseñanza. Era como una gran casa llena de tesoros en ese sentido. Por eso se convirtió en el principal detentor de linajes durante este siglo. No hay lama a quien no haya enseñado, ni lama al que no le haya dado enseñanzas. Así que de hecho, de acuerdo con algunas de las profecías internas, Dugyon Rinpoche tenía la llave de las 4 escuelas y era el aspecto del logro. ¿Fue su santidad Khyentse Rinpoche un estudiante de su padre? Sí. Dilgo Khyentse Rinpoche recibió muchas enseñanzas de mi padre. Fue uno de sus estudiantes. Mucho depende de la actividad, de tener una manera popular de llegar a los demás, de ser capaz de ir a lo más profundo de ese título. Hoy en día, la gente da muy libremente el título de Lama o Rinpoche o cualquier otro. Sobre todo los estudiantes occidentales, viene más de este lado que de cualquier otro sitio. En última instancia, todo depende del Dalai Lama, porque él es el líder temporal y espiritual del Tíbet. Nuestra aspiración y nuestro centro están totalmente orientados hacia el Dalai Lama porque él es el símbolo de la unidad. Tenemos una tradición centenaria en hábiles modos de manifestarse. Eso nadie lo duda, ni cualquier lama ni cualquier otro ser. Él es la autoridad suprema. ¿Podemos preguntarle sobre sus planes para el futuro? En estos momentos no tengo muchos planes. Mi tarea principal es llevar los restos mortales de mi padre a Katmandú, para que miles y miles de discípulos del Tíbet, India y otros lugares puedan venir y participar en las ofrendas y puyas que se harán. En estos momentos, mi principal objetivo es llevar a cabo esta última parte del ciclo de homenaje a su santidad Dugyon Rinpoche. Cuando esto se haga, todos los discípulos se alegrarán y podrán al menos participar en la acumulación de méritos. Estaremos juntos haciendo estas prácticas. Eso es lo principal. La Fundación Internacional Dugyon, ahora convertida en la Fundación Dugyon Tsempen, es una fundación que comencé hace poco para llevar a cabo tareas relacionadas con el trabajo de mi padre. Mi tarea principal es traducir su actividad como Bodhisattva en un aspecto físico concreto. No es que él no lo hiciese, abrió escuelas y centros del Dharma, pero es una continuación en el campo de la beneficencia. Espero que a largo plazo se convierta en una fundación muy importante. Cumplirá las aspiraciones de Dugyon Rinpoche en el campo de la beneficencia y lo hará todo más tangible, en el sentido de que llegará a mucha gente, no solo a los practicantes del Dharma. Son como brotes del Dharma, se materializarán en el campo de la educación, en el entrenamiento, en el camino del Brahayana.
el campo de la medicina y la psicoterapia. En los termas de mi padre hay muchas enseñanzas que versan sobre estos termas. Tengo otras prioridades que están aún en mi mente y necesito estudiarlas más en profundidad. Quiero estudiar más profundamente mi propia religión. Quiero llevar el trabajo de este linaje a un público más amplio para que puedan apreciar la belleza y la profundidad de las enseñanzas. También he de consolidar los centros existentes, más que crear centros nuevos. Afortunadamente, en estos momentos no hay problemas en los centros, ni políticos ni de otro tipo. El que yo mantenga el linaje viene directamente de su santidad y todo el mundo lo ha aceptado. Y estamos trabajando conjuntamente, así que creo que la situación es bastante armoniosa en estos momentos. Ahora no pienso en la expansión. Es mejor consolidar a los viejos estudiantes que han tenido alguna conexión con su santidad y algunos nuevos estudiantes que desean incorporarse. Pero quiero mantenerlo así, que sea lo mínimo. Deseo poner el énfasis en el entrenamiento personal que he de hacer. ¿Más retiros? Sí, estoy deseándolo. Más retiros y más consolidar a los viejos estudiantes de su santidad, unificándolos, fundando escuelas, poniendo en marcha proyectos educativos que puedan adiestrar a la gente en el camino del Brahayana. Surgirán muchas cosas, pero por ahora no podemos saber. Pero en lo que se refiere a las prioridades, lo primero es acabar todo lo de Katmandú, que es eso, y que eso se quede completamente resuelto. ¿Dónde llevará a cabo sus retiros? ¿En Francia, Katmandú o dónde? Depende. Si puedo asignar lamas que se hagan responsables de los diferentes centros y lamas que puedan dar enseñanzas y que todo funcione, eso me dará tiempo para practicar. Desde luego, practicaré en las áreas más sagradas, a ser posible en las áreas en las que otros grandes sabios han practicado en el pasado, con esa energía, con esas bendiciones de una calidad tan especial. Pero si no es así, no me voy a quedar estancado y pensando que solo se podría hacer así. Podría estar en cualquier parte, incluso aquí. ¿En la salvaje California? En cualquier parte, lo más importante es, ¿tengo las enseñanzas adecuadas? ¿Tengo la orientación adecuada? Eso es lo importante. Si tengo eso, el lugar es lo de menos. ¿Ha pensado en una fecha para llevar los restos de su padre a Nepal? Sí, más o menos. No es una fecha exacta, pero yo creo que a mediados de enero de 1989 eso sería lo adecuado. La fecha aún no ha sido fijada, pero de acuerdo con las leyes francesas hemos de elegir una fecha exacta, porque cuando llevemos el cuerpo de su santidad hemos de obtener un permiso para cada pueblo que atravesemos. ¿Van a llevar sus restos mortales por tierra? Sí, de Dordogne a París. Por cada departamento que atravesemos, el alcalde nos ha de otorgar un permiso. Desde París iremos en avión, claro. Cuando yo vuelva, se elegirá la fecha exacta. Necesitamos al menos 2 meses para que el gobierno tenga todo el papeleo hecho. Al leer la información de las enseñanzas que usted va a dar durante su visita allí, parecía que lo que estaba dando eran más bien enseñanzas avanzadas del Brahayana. Hemos estado expuestos a 2 estilos con respecto a eso. Nuestro maestro, Trungpa Rinpoche, era muy estricto en ese tema. Uno había de hacer esta práctica primero
y luego la siguiente. Por otro lado, Kalu Rinpoche estaba más inclinado hacia eventos más abiertos al público. ¿Qué piensa usted sobre dar enseñanzas de Brahayana a los occidentales? ¿Hacia qué estilo se siente usted más inclinado? Bueno, realmente eso depende de la mente del maestro. ¿Cuáles son los medios hábiles? No significa que uno sea correcto y el otro no. De acuerdo con diferentes estilos de pensamiento, los puntos de vista son diferentes. Normalmente, en el aprendizaje del Brahayana, te has de implicar a fondo. Es un punto de vista muy sistematizado. No puedes ser indulgente en esto. Has de pasar a través del proceso de entrenamiento adecuado. Si bien uno puede ser más formativo a la hora de hacer la estructura, algunos lamas no quieren tanta estructura a la hora de abrir las enseñanzas, y luego más tarde las llevan a una forma más estructurada. Puedes comenzar de una manera estructurada o puedes abrirte y después, tras comenzar las enseñanzas, ambos enfoques, ¿qué se puede decir? No hay nada malo en ninguna de las dos posturas. Obviamente, si te quedas estancado en la fase formativa del entrenamiento, entonces a veces los practicantes se desaniman con un camino muy estructurado y no ven la apertura interior absoluta del Brahayana, lo que es muy importante. Es muy importante al menos vislumbrarlo y tener un sabor de estas enseñanzas. El acercamiento puede venir de Oriente o de Occidente, eso no importa. Lo importante es que los estudiantes mantengan el samaya, que entiendan y se liberen de sus venenos básicos. No es tanto lo técnico que pueda ser, sino la profundidad de la sabiduría y la compasión de las enseñanzas del Brahayana. Por lo que yo he visto, he conocido a muchos maestros que enseñan de manera diferente. No hay un modelo fijo que explique cómo se ha de proceder. Hay maestros que van directamente al Dzogchen y luego se acercan a una perspectiva y un entrenamiento jhana más elemental. Otros maestros comienzan por lo que un entrenamiento jhana más sencillo y luego van elevando el nivel. Depende de lo que el maestro considere que es lo más adecuado. En estos momentos da la sensación de que el Dharma es un artículo muy de moda. El peligro puede ser cuando aparecen falsos maestros. Uno puede ser muy vulnerable y abrirse, exponerse, y de repente alguien llega y puede hacer un mal uso de esa energía. Ahí es donde yo veo el peligro. Mientras que los maestros sean genuinos, no veo nada malo con ese enfoque. Con lo que hay que tener cuidado es con esos maestros autodidactas que están apareciendo ahora. ¿Ha visto muchos de esos casos? Bien, en Occidente he visto bastantes. Me he encontrado con gente normal que ostenta títulos como Rinpoche o Lama. Desde luego, eso de Lama vende bastante. ¿Quiere decir que otros tibetanos se están apropiando de esos títulos? Sí, es como si un practicante ordinario viene aquí en busca de fortuna. Tienen algunos estudiantes más cercanos que le llaman Rinpoche. Desde la organización del cuerpo espiritual es muy fácil y superficial. No hay nadie que diga, eso no es así. No hay una especie de orden que venga y reconozca o no. Ese organismo no existe. Pero es un problema común a todas las religiones, no solo la nuestra. Hay prácticas Gondro Nyingma. ¿Es el enfoque Nyingma el mismo que el Kagyu? Exactamente igual.
No hay ninguna diferencia entre Kagyu y Nyingma, pues básicamente las enseñanzas de Buda en el enfoque Brahayana serían igual. Pasas por las mismas fases del Gondro. Comienzas con refugio, bodhicitta, acumulación de méritos y purificación, Dorje-Sempa, y en la práctica de Guru Yoga. Los entrenamientos son los mismos. En algunas prácticas, en las airadas, hay algunos gondros airados. Puede haber ligeras variaciones, pero normalmente el enfoque es el mismo. Normalmente las visualizaciones serían las mismas. Dorje Chang o Guru Rinpoche en el centro, con el árbol de refugio a la izquierda, los bodhisattvas, a la derecha los budas, enfrente los protectores del Dharma y detrás el sonido de las sílabas sagradas. Exactamente igual. En algunos casos, algunos protectores y sus aspectos se han puesto más de relieve. Cuando hacemos la práctica general, con todos los protectores, sería exactamente lo mismo. Todos los protectores están ahí, pero algunos están conectados a un terma particular para ser protegido, y entonces se involucrarán más. Bien, Su Eminencia, ya he acabado mis preguntas. ¿Hay algo más que desearía decir a los estudiantes occidentales del budismo y en especial a los lectores del Vajradhatu? Bien, mi mensaje principal es principalmente tomar el camino de Brahayana como una joya. Trabajar con ahínco hacia una armonización entre el interior y el exterior, equilibrando su naturaleza. Intentar alcanzar un nivel de práctica en el que estén unidos. La esencia de todas las enseñanzas viene de comprender la vacuidad, la claridad y la compasión. Recomendaría sencillamente practicar con sinceridad y no dejarse atrapar únicamente por la apariencia exterior del Dharma, penetrar en su verdadera esencia. Con respecto a Trungpa Rinpoche, lo vi en Boulder. Lo había conocido anteriormente en Nueva York. Creo que habéis tenido un maestro muy cualificado y con grandes medios hábiles. Practicando en armonía, permaneciendo unidos, se puede crear la situación para que Él vuelva, para que esté de nuevo con vosotros y continúe con sus enseñanzas. Una vez tengáis la aspiración y os dediquéis a la práctica, creo que eso se desplegará. En Europa tenemos gente que está llevando a cabo las mismas prácticas. Entre Kagyu y Nyingma es prácticamente igual. No es como en el pasado, en que se mantenían ciertas distancias. Y creo que ha llegado la hora de salvar esas distancias y mantener una mente más abierta. Estudiar más honestamente las posibilidades de cada escuela. Creo que en estos momentos no podemos trabajar de un modo limitado en absoluto. Estamos en una fase en la que hemos de respetar todas las formas de práctica de la enseñanza de Buda. Creo que estáis dando un buen ejemplo aquí en Occidente, que será importante también para Oriente. Mi esperanza es que Occidente y el tipo de comunidad que aquí está surgiendo serán importantes para Oriente. Ese sentido de unidad que tenéis no es habitual en Oriente. Bueno, eso es lo que yo espero al menos. Todas las cabezas del linaje Kagyu son grandes maestros. No hay ninguna duda en absoluto sobre sus capacidades, desde el punto de vista de las transmisiones. Creo que el linaje Kagyu es muy afortunado de tenerlos. Si continuáis juntos y no intentáis hacer distinciones entre esto y lo otro y causar confusión, entonces creo que tendréis un Dharma muy estable y en crecimiento.
Lo que Trungpa Rinpoche ha plantado es como las semillas, y lo que nazca serán los brotes y el fruto, será vuestra realización. Más claridad, un equilibrio no solo en vuestra mente, sino también del medio exterior, respetando todas las formas de vida. Ese respeto y la compasión creo que son las claves de las enseñanzas de Buda.